Un saludo muy especial para todos los seguidores de Magazine Informativo y nos encontramos desde aquí, desde la tierra del Morrocoy, en Aguachica, Cesar. Y nos encontramos haciendo el acompañamiento, reviviendo un poco de la historia, todo lo que fue la consulta popular por la paz. La consulta popular se votó en el municipio de Aguachica el día 27 de agosto de 1995. ¿Por qué se hizo este ejercicio, llamémoslo político? Por la violencia que azotaba en ese momento al municipio de Aguachica. El alcalde Luis Fernando Rincón se posesionó el 1 de enero de 1995 y a los 5 días de estar gobernando ya tenía la primera masacre. Y así casi todos los días habían muertos en el municipio de Aguachica, habían asesinatos, y estas muertes las causaban tanto la guerrilla como los paramilitares, y la sociedad civil estaba ahí en el medio. El 31 de marzo de 1995, esa fue como la gota que rebosó el vaso. Asesinan al gerente del hospital regional, al médico José David Padilla Villafañe. Esto preocupó más a la administración municipal, a la iglesia, a las iglesias, porque en esto participaron tanto la iglesia católica como las iglesias protestantes y la sociedad civil, que vieron que esto iba de mal en peor. Y es cuando empiezan a plantear qué mecanismo deberíamos de usar para poder contrarrestar esta alta criminalidad que estaba azotando al municipio de Aguachica. El periodismo en Aguachica hacia 1995, cuando nace la primera consulta popular por la paz, no fue fácil. Eran momentos muy difíciles, tanto para el periodismo como para la sociedad civil. Y por supuesto que vivimos una época en medio de un juego cruzado, y en el centro estábamos la población civil, los ciudadanos. Cubrir una información no era fácil, era bastante complicado y había que tener muchísimo cuidado. Si bien es cierto que había que tener cuidado, también es verdad que contábamos de alguna manera con el respaldo, pero de los ciudadanos, de la ciudadanía, de las comunidades, quienes nos suministraban información, muy temerosos, pero nos ayudaban, nos colaboraban. Se perdieron algunas vidas, tanto de periodistas como no periodistas. Por ejemplo, puedo citar el caso en San Alberto, Cesar, de un gran amigo que, entre otras cosas, era el propietario de un medio de comunicación en San Alberto, Tincho Larrota. Yo recuerdo que ahí se hablaba de plebiscito, se habló de referendo, se habló de una cantidad de forma de participación, pero se llegó a la conclusión en el auditorio del ICA, de aquí de Aguachica, que era el sitio mejor que teníamos en ese momento, en el año 95, más amplio. Ahí empezaron a hablar sobre consulta popular. Y también se empezó a hablar después sobre el tema de la pregunta. Entonces ahí empezó eso y empezaron a llegar intelectuales. Tomás Concha de Bogotá, llegó Horacio Serpa, que era ministro del Interior, vino Augusto Ramírez Ocampo, a talleres, ¿no? Porque como en Colombia no se sabía que era una consulta popular, era como un experimento, y llegaron todos esos intelectuales del gobierno y que pertenecían a fundaciones a ayudar en ese tema. Es así como se organiza un documento, ¿por qué la consulta? ¿Por qué se justificaba la consulta?
Y este documento, redactado por la administración municipal, llega al Consejo Municipal, donde yo hacía parte de ese consejo en el año 95. Yo no sé si sería fortuna o qué, a mí me toca el rendir ponencia sobre ese tema, y el día 12 de julio el Consejo se reúne. Cuando yo estoy dispuesto a rendir ponencia, saco un documento de mi escritorio y lo que hay es un sobre amenazante con balas de fusil y con caraveras pintadas, o sea, amenazándonos que si votábamos la consulta pues nos asesinaban. En Aguachica tuvieron que irse algunos periodistas. Entre esos periodistas que abandonaron la ciudad, nos tocó vivirlo en carne propia. Nosotros hemos abandonado la ciudad de Aguachica en 2 ocasiones, en el caso nuestro, en 2 épocas distintas, precisamente por nuestras denuncias, por nuestro carácter, por que no nos hemos dejado influenciar, pero nos ha costado sacrificio. Publicar una noticia en radio, en prensa escrita y aún en televisión hacia esos años, y me refiero al año de 1980 al 90 y del 90 tal vez hasta el 98, 99, casi el 2000, pues fue de una alta responsabilidad. Si votamos la consulta, pues iba a haber retaliación en contra del Consejo. Ese día la sesión pues la paramos, llegó el alcalde Luis Fernando Rincón y el capitán Jaramillo, y pues nos dieron ánimo, y es así como a las 10 de la noche del 12 de julio el Consejo autoriza al alcalde municipal para que se vote la consulta, se organice lo de la consulta para el día 27 de agosto. Podríamos decir que en esto también me dio muchísimo y jugó un papel importante la Iglesia Católica, pero la Iglesia Evangélica también, porque durante ese proceso de acompañamiento no había distinción, era un acompañamiento ecuánime, es decir, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Cristiana. Y los profesores, los comerciantes, los ganaderos, los finqueros, los abogados, los médicos, los profesionales de Aguachica, hay que decir que ellos también tomaron como suyo su participación, su apoyo a este proceso. Y todo esto termina el 27 de agosto de 1995 con la primera consulta popular por la paz. Pero después del 27 de agosto, el día que votamos la consulta popular, pues ahí empezaron a llegar frutos para el municipio de Aguachica. Pues traen la universidad, llega la construcción del SENA, que se terminó. Se construye aquí un barrio, una urbanización que se llama la Ciudadela de la Paz. Se construye el último colegio, se construyó en ese periodo, el Laureano Gómez Castro, no se ha construido más colegios en el municipio de Aguachica. Ahí lo que usted ve en el Parque San Antonio, ahí se presentó una propuesta para hacer una galería de vendedores ambulantes que se comenzó y quedó en un 50%, y los alcaldes que siguieron la dejaron tirada. Hoy está ahí abandonada todavía, la vendieron al sector privado, siendo que ya tenía un compromiso, y ahí está tirada. Pero eso se volvió bastante difícil porque casi muchos de los miembros que estuvieron en esa consulta los asesinaron. Por ejemplo, el mismo alcalde lo asesinan el 15 de agosto del 2000, a Luis Fernando Rincón. José Mario Saldaña Flores, que fue un concejal de la época, el 27 de noviembre de 1999 lo asesinan. El 1 de septiembre del 2001 asesinan al exconcejal César Paso. En el 2003 asesinan a Edinson Duarte Ramos. Después de la consulta asesinan al excandidato de la alcaldía Álvaro Payares, que estuvo muy pendiente con la consulta. Asesinan a unos líderes como Luis Arsenio Obregón Ropero, que fue funcionario municipal, y a un promotor de la Junta de Acción Comunal Rural, que era Luis Cubide, lo asesinan.
ahí empezó como una persecución en contra de este grupo de personas que estuvo al frente de este tema y lo satanizaron. De ahí hacia adelante casi muy poco se ha hablado de este tema, nosotros los 27, pero los alcaldes que han transcurrido le han dado la espalda a este proceso. Después de la consulta popular por la paz en Aguachica, seguimos viviendo, de pronto con menos incidencia la violencia, pero no podemos dejar de mencionar lo que nosotros interpretamos en su debido momento como una falta de respeto y una violación a la consulta popular. Y fue que, posterior a la consulta, siguieron los asesinatos, los secuestros, el boleteo, los pasquines, en fin. Y eso estaba prohibido y sigue siendo una prohibición en el municipio de Aguachica. Ya 26 años después, podemos decir con toda certeza que el proceso debió haber sido acompañado de manera decidida como política municipal, política departamental y política nacional. Pero no fue así. Nos quedamos solos, nos hemos quedado entre los pocos que aún vivimos y que fuimos actores directos de la consulta popular por la paz, nos hemos quedado prácticamente sin el respaldo que debemos de haber tenido. Por ejemplo, aquí en Aguachica está vivo Oliverio Durán, que es una persona quien elaboró la pregunta de la consulta popular. Sin esa consulta, sin esa pregunta, no hubiese sido posible la consulta popular por la paz. ¿Rechaza usted la violencia y está de acuerdo en convertir a Aguachica en un municipio de paz? La pregunta tenía una incidencia jurídica, y es que por ser parte y eje fundamental de la consulta popular debía tener unidad de materia. Los abogados saben de qué estoy hablando. Y fue así como después de varios meses de varias consultas en Bogotá y reuniones en Aguachica, se pudo construir esa pregunta. Pero el autor, quien craneó, quien la pensó, quien la propuso y fue ajustada a la norma, camina a las calles de la ciudad de Aguachica cuando debió de haber recibido todo un respaldo y haber recibido además la importancia que él se merece. Bueno, hemos venido hablando con los pocos concejales que quedaron de esa época y les he propuesto de que organicemos una fundación, una corporación que debe llamarse 12 de julio, porque fue el día que nosotros le dimos la autorización al alcalde, fue el día que nos amenazaron, para que esa corporación o fundación se encargue de promover valores, se encargue, ¿por qué no?, de promover un acuerdo con el alcalde municipal, el que sea, el que esté de turno, el que tenga ganas de trabajar, de promover una nueva consulta para ratificar la que hicimos en 1995, el 27 de agosto. Esos son los proyectos que tenemos de ahora en adelante. Vemos que como que las cosas han mejorado, lo único que nos toca es despertar el pueblo para que el pueblo se adueñe de esto. Si el pueblo se adueña de esto, pues el pueblo va a seguir adelante. Necesitamos reconciliación, necesitamos verdad en este municipio y eso es lo que estamos buscando en estos momentos. Hoy estamos aquí en un taller en la casa rectora de la Iglesia Católica de Aguachica, importante, donde estamos aprendiendo sobre estos temas. La Iglesia Católica muy comprometida en esto y desde aquí también le hago una invitación a las iglesias evangélicas. La paz es de todos. No nos podemos quedar en el patio de la casa o hablar detrás de la puerta o hablar en un auditorio, sino que nos toca invitar al vecino, al primo, al amigo, al hermano, para que así como en las iglesias se da el saludo de la paz, pues lo hagamos en la calle. Zanjemos de pronto las diferencias ideológicas que tenemos, las tiremos a un lado, para poder transitar por el camino de la paz, que es lo que necesitan los pueblos. Si los pueblos tienen paz, pues la paz trae armonía y trae educación, salud, trae trabajo. Entonces eso es lo que necesitamos, no solamente en el municipio de Aguachica, en todo Colombia.
Hay que precisar que después de ese gran esfuerzo y de esa decisión que tomó un puñado de hombres y mujeres de la sociedad civil en Aguachica para salir a votar el día de la consulta popular, no se obtuvo la cantidad de votos suficientes en el momento del conteo frente a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Esto trajo como consecuencia, por supuesto, que perdimos la elección y la propuesta de convertir a Aguachica en un municipio modelo de paz frente a la consulta popular. Toda la realidad de la persona humana en sus comunidades es una preocupación permanente de la Iglesia. El camino de la Iglesia es el ser humano. Ese ser humano que debe ser transformado en la fuerza del resucitado. Y desde esa dimensión hay momentos de la historia de los pueblos en los cuales la Iglesia identifica valores superiores. Y esos valores superiores es donde caben todos los seres humanos. Y ahí están los procesos de paz. La construcción de la paz transcurre por una vivencia personal, por una praxis colectiva y por un compromiso que permite crear políticas públicas para que la calidad de vida de las personas y de los pueblos sea integral, donde se salvaguarda el derecho a la vida como un valor fundamental y se custodia la dignidad humana como un valor absoluto. Por eso, hacer memoria de ese acontecimiento de la consulta popular es retomar nuestra propia historia, es hacer ese recuerdo extraordinario y actualizarlo, que 14.000 personas, habitantes de este municipio, hace más de 26 años, le dijeron no a las acciones violentas. Y ese mandato de la población civil, lo que queremos es honrarlo para que el tiempo no nos robe la esperanza que en ese momento se sembró de la mano de todo el colectivo social. Nadie se puede abrogar la consulta popular por la paz. Fue su autor primordial la comunidad, que se llenó de un valor particular para rechazar todo aquello que la conducía a la peor de las miserias, como es la dispersión. En esa línea reflexionamos, trabajamos y seguimos alimentando la esperanza, y lo hemos hecho en esta Semana por la Paz, con este taller llamado Comunicación para las conflictividades sociales. Diferentes representantes de la comunidad, líderes, víctimas, que hicieron presencia para poder compartir y escuchar. Es todo un proceso de aprendizaje. Tenemos que soñar en grande, pero tenemos que embarcarnos todos en la reconstrucción de la memoria histórica. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos ser dentro de unas décadas? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos pasó? ¿Y cómo lo queremos superar? Eso debe ser una narrativa que debemos construir entre todos, para que volvamos a pensar que entre todos la paz. Con la gratitud en esta jornada de los derechos humanos en memoria de San Pedro Claver, el gran servidor de los derechos humanos de la comunidad sufriente en aquel entonces, pedimos a Dios que bendiga a nuestro pueblo, que nos regale la fuerza del resucitado para poder estar cerca de los que sufren, para poder ser capaces de escuchar el dolor de las víctimas, para poder buscar por caminos diferentes
que los victimarios reconozcan el error, que los victimarios pidan perdón, que los victimarios digan la verdad, que los victimarios realicen la reparación y se comprometan a la no repetición. Si eso es el sueño, tenemos que apuntarle todos para que las próximas generaciones no repitan episodios tristes de dolor. Tenemos derecho a vivir en paz y la paz es posible en el territorio, porque la paz es como una artesanía, se hace con el material de la región, por eso es particular, por eso tiene semblanzas particulares, por eso tiene su especificidad y tiene sus artistas, que en este caso es todos y cada uno de los ciudadanos. La alegría de la vida nos acompañe, bendiciones para todos, se les quiere con el alma.